Bien. Bueno, ahora sí. ¿Cómo han estado otra vez? Formalmente, buenos días. En esta nueva sesión de tutorías aquí en el proyecto de investigación de verano americana. A Karen, a Miguel Ángel nuevamente, que están con nosotros acá. Pues ayer nos reunimos con Carely, que se llama ella. Yo no me pude aprender ese nombre bien, tengo que aprenderlo bien. Tuvimos la reunión y como yo le había comentado a la profesora y ustedes se dieron cuenta, una hora no alcanzaría. Entonces con ella sí nos demoramos, una hora, 2 horas casi, sí, 2 horas. Pues perfilando un poquito más la investigación que ella tenía, porque cuando ella realizó la investigación bibliográfica, la que había alcanzado a indagar con la matriz que les habíamos enviado, ella se iba dando cuenta primero que el tema de pronto por ahí no le interesaba, que estaba entrando más en terrenos de la psicología que de la pedagogía, entonces ella replanteó y eso y es así, y se le ocurrieron otras cosas. Yo creo que algo parecido les puede haber ocurrido a ustedes, o sea, mirando la bibliografía, se les ocurrieron cosas nuevas o que quieren ajustar y eso es así, por eso yo les decía que era un parto, ¿sí? Hasta que ya se perfile. Y como hicimos con ella, con ustedes hoy, vamos a mirar la plataforma EVA en la sección de la profesora Abril y yo, que ya la comenzamos a alimentar para que ustedes ahí vayan viendo cómo vamos a ir colocando las actividades allí como evidencia y como portal de nosotros de seguimiento de lo que vamos desarrollando, porque ahorita vamos a comenzar, ya cuando se vaya perfilando, a construir texto. Bien, entonces ahora sí, con los buenos días, ¿cómo me les fue? ¿Cómo les fue con esa búsqueda bibliográfica? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué sienten? ¿Todavía siguen con la misma intención? Cuéntenme. Bueno, pues ahí estuvimos un poco batallando porque no sabíamos exactamente la información que estamos buscando, cómo buscarla. Era como que algo ahí batalloso, pero al final encontramos algunas fuentes que, que nos ayudan a ver lo que nosotros queremos proyectar, que son desde el ámbito pedagógico, tanto como los maestros como los estudiantes y todo relacionado con el confinamiento de esto de la pandemia. Pero sí tuvimos ahí algunas complicaciones porque no sabíamos exactamente qué y cómo. ¿Y les dio algunas ideas? ¿Les aclaró más las bases bibliográficas? Sí. En la reunión pasada, habíamos alcanzado como a concretar un intento de título. Era impacto en el proceso de aprendizaje originado por la pandemia. Esta se me perdió. Aquí está. Originado por la pandemia del COVID-19 en estudiantes de quinto semestre de la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia, y de sexto cuatrimestre de la Universidad de Vizcaya en Acuña, México. ¿Es Acuña? Sí, México. Sí, Acuña. Y habíamos dicho que el meollo del asunto aquí era definir qué es proceso de aprendizaje, o sea, cómo lo íbamos a perfilar, porque el proceso de aprendizaje sigue siendo todavía muy amplio. ¿Sí? ¿Sigue siendo más o menos el mismo título? ¿O ya lo han ido modificando, o ya han ido viendo otras cosas? Que eso es normal. O sea, el título hasta el final se puede cambiar. Siempre pasa así. Porque las ideas se organizan más, se clarifican más. ¿Cuál es la idea? Caracterizar el impacto que ha tenido la pandemia en los procesos de enseñanza de estudiantes universitarios de quinto semestre aquí y de sexto cuatrimestre en México. Ya hemos dicho que eso también dependía de la posibilidad de poder hacer esa interacción con los estudiantes, que allá hubieran personas que les colaboraran en eso, te dijeron que sí. Entonces, ¿siguen con la misma idea? ¿Ya clarificaron un poquito más eso de proceso de aprendizaje? Sí. Nos enfocamos en la tecnología. Dice que sí, dice que no. Sí, bueno, es que necesitamos, como que sí nos queremos enfocar en eso, pero también encontramos como que mucho, como que información acerca de las tecnologías dentro de el aula de clases. Entonces podríamos como que, ¿cómo sería? Como que Integrar las dos para que nos diera, o sea, para que fuera como que la alimentación más de la investigación, porque en la mayoría de los documentos que nosotros leíamos
hablaba sobre las nuevas tecnologías, o a veces que tanto como el alumno como el profesor no tenían acceso, o sí lo tenían, pero no sabían el manejo. Pero entonces también podría hacerse que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera empleado hacia las tecnologías o algo así. También hicieron una aclaración ayer que normalmente en México hay más inmersión en la tecnología en los procesos de aprendizaje, o sea, educativos, que aquí en Colombia, por lo menos en el caso de Carelli, en preescolar. Que en preescolar, desde el primer añito hasta los 5 años ya hay una integración un poquito con la virtualidad, que inclusive se dejan actividades en casa que los papás desarrollan con los niños con tecnología. Aquí en Colombia eso todavía no se ve así, entonces el contexto siempre es importante. Ella hizo lo mismo, ella también lo integró. Lo integró en un diseño, ella quiso hacer un diseño de cómo adaptarse a esa nueva, a la circunstancia de la pandemia, ¿sí? Con una estrategia que permitiera una mayor atención de los niños, como herramienta también para los papás, que les fuera más fácil que los niños prestaran atención y pudieran desarrollar los procesos en casa, porque ella tiene unos niños en la guardería que atiende de manera pues presencial, pero también la mayoría está virtual. Y me dice ya que en las escuelas públicas en México bastante hincapié se ha hecho del manejo de la virtualidad por la situación de la pandemia misma, pero que de por sí ya era una cultura formativa que estaba haciendo carrera en México de integrar la tecnología. Debe ser porque está más cerca de Estados Unidos, de que de pronto la cosa como que fluye más. Aquí en Colombia todavía nos cuesta mucho, ¿sí? Estamos poco a poco, pero por lo menos apenas el año pasado salió una última ley de TIC para ampliar la tecnología, y apenas este año se estaba vislumbrando la ampliación a la 5G, una tecnología que en otros países ya está caminando. Aquí apenas está en proceso de trámite legal, digámoslo así, a través del Congreso de la República, y con la pandemia pues no se pudo lograr eso para llegar a la cobertura en zonas rurales, por ejemplo, porque no hay conectividad en zonas rurales. Entonces, mirando eso acá, y que obviamente con lo de la pandemia pues el impacto de las tecnologías es mayor. Entonces también puede ser que podemos mirar aquí tengo el título que ustedes tenían, ¿no? Sí. Entonces puede ser mediada aquí, mediado, porque es proceso, ¿ya? Aquí no sería originado sino a causa, puede ser. Impacto en el proceso de aprendizaje mediado por las TIC a causa de la pandemia del COVID-19 en estudiantes de Es caracterizar el impacto que la pandemia ha tenido en los procesos de enseñanza mediados por TIC en estudiantes de tal. Esa es otra forma de mirarlo. No sé ustedes qué opinan. Sí, porque todo lo relacionado que encontramos tiene que ver con las TIC, que tiene muchos pros y contras que se dieron a conocer cuando entraron esas clases virtuales a esta nueva modalidad de enseñar. Entonces, pues sí nos queremos enfocar mucho en esa parte de las TIC. Porque igual encontramos un documento que hablaba acerca de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se da bien cuando se planea en las tecnologías. Y en cambio, cuando nosotros estábamos en clase, el cambio repentino de clases presenciales a clases virtuales, entonces interfiere mucho entre poder aprender o poder que se diseñe bien algo para que el aprendizaje se quede como que constante. Bien, ahí hay que, cuando estén desarrollando la introducción del tema y estén haciendo las justificaciones, tiene que indicar eso que ella está diciendo. Es que no todas eran, o sea, hay que indicar que en México se estaba manejando la virtualidad, pero no de manera pues masiva en todo, eso como apoyo, ¿sí? Pero que con la pandemia pues se tuvo que volver ya masivo, ¿sí? Pero es indicar eso porque habían clases que eran presenciales o tradicionales, como se podría decir, y ellas fueron cubiertas por la virtualidad, ¿sí? Porque si no se indica eso, entonces se va a pensar que de todas las formas de enseñanza ustedes solamente escogieron las que fueran mediadas por TIC, y que entonces la investigación va a ser cómo esas clases que ya estaban mediadas por TIC fueron impactadas por la pandemia, y son dos cosas diferentes, ¿sí te das cuenta?
Sí, sí, por el sí. título, ¿sí? Si impacto en el proceso de aprendizaje mediado por las TIC, entonces quiere decir que de la educación a distancia, tradicional, presencial, yo nada más me quedé con la virtual por TIC. Y ahora voy a mirar cómo impactó eso. Y no es la idea, ¿sí? Es algo así como que usted van a integrar, hombre, es que todo terminó mediado por TIC, es que ahora ya decir mediadas por las TIC ya es prácticamente la educación toda, hasta que la pandemia pase por una transición o por una alternancia, pero el resto todo va a ser mediado por las TIC, o sea, es como ustedes ahora. Si yo les digo, dame el número de tu teléfono, tú ya no me preguntas, ¿el fijo o el celular? O sea, ya tú asumes como millennial de que yo te digo teléfono y estoy refiriéndome a tu celular. En mi caso, en mi caso todavía yo pregunto, ¿cuál? ¿El fijo o el celular? Y me dicen, ¿tú tienes teléfono fijo? ¿Sí? O sea, ¿sí? Es decir, va a llegar un momento en que hablar de proceso de aprendizaje ya va a implicar TIC. Porque va a ser después de esta pandemia, esa es la que va a quedar ahorita imperando, reinando. Aquí va a haber una transformación no sé si para bien o para mal, en la tecnología, porque la brecha tecnológica va a ser más grande, se va a notar más, va a haber a mayor marginalidad en las zonas rurales, ya el acceso a la educación. Imagínate, si de una vereda hasta la escuela más próxima era una mañana lomo de mula o a pie, ahora imagínate que no hay escuelita, ya no hay escuela, porque es que si yo no tengo internet no tengo escuela, si yo no tengo computador no tengo escuela. O sea, eso va a generar una serie de ajustes sociales, económicos, ¿sí? De acceso a la educación. Aquí no va a primar el que tenga un mejor coche o el que tenga una mejor computadora. Aquí, o sea, aquí es la herramienta tecnológica. O sea, ya no es la pinta, digámoslo así, la ropa, el vestido, el coche. No, es que tiene una mejor conectividad y un equipo de internet. Sí, es lo que encontramos de información. ¿Qué pasa con todos aquellos estudiantes o también aquellos profesores que no contaban con internet o con algún equipo de tecnología para poder tener estas clases virtuales? O sea, ¿qué pasa con ellos? Si van a tener clases bien o si van a desistir y van a abandonar las clases. Es más, esto va a significar un cambio de paradigma psicológico de los estudiantes, de cómo afrontan el conocimiento, porque al manejar herramientas en TIC, ustedes se han ido dando cuenta, eso implica mucha autorregulación del estudiante, fijar sus prioridades, o sea, priorizar las tareas, estar conectándose puntual a la sesión, tener un plan de trabajo, o sea, eso genera otras cosas que en la presencialidad no se daban. Cambia la forma en que tú percibes la clase, o sea, si tú quieres puedes quitar la cámara, por ejemplo. Yo no sé si tú estás o no estás, ya tú verás si estás oyendo la clase, la estás grabando, o estás haciendo otra cosa mientras tanto. O sea, eso no se veía en un salón de clase. En un salón de clase tú estabas 100% mirando lo que hacía el docente. Y si el docente te veía en otro cuento, te decía, venga acá, ¿qué está haciendo usted? Apague eso. Por decir algo. O al final de la clase, el flojo que no copiaba en el cuaderno, en la libreta, entonces, o en el cuaderno, entonces se paraba con el celular y quería tomarle la foto del tablero. Pues ya eso no se puede con aquí, salvo que le tome la foto a la pantalla. ¿Sí? O le dice al docente, descárgueme la diapositiva. O sea, ahí hay unas cosas que cambian la dinámica. Para que un docente tenga manejo de clase, lo que uno llama manejo de clase, se requiere la experiencia. Entonces uno, cómo entonar la voz, caminar por entre las líneas de los pupitres de los estudiantes, saludarlos por su nombre al pasar la lista. O sea unas cosas que se llegan a manejar con la presencialidad, que ya eso ya no se va a necesitar con la tecnología. O sea, eso sí, le va a abrir bastantes puertas aquí a los minusválidos, por ejemplo, o sea, a las personas discapacitadas, a los discapacitados. O sea, yo pues tengo mi silla de ruedas y yo no tengo problema. Los estudiantes igual, el estudiante que tenga problemas de discapacidad no va a tener problema porque en esto de la tecnología sí ya no interesa, no importa, porque es un medio. O sea, ahí va a haber unos cambios interesantes de la educación. Y cuando pase la pandemia, no será raro encontrar escuelas y universidades o más que todo escuelas que ofrezcan procesos virtuales. Porque los papás se dieron cuenta que yo puedo tener a mi chamaco aquí en la casa estudiando, que me sale menos costoso, ¿sí? Me ahorro transporte, me ahorro el almuerzo, en los colegios privados, por lo menos en las escuelas privadas. Y que tengo el chamaco acá estudiando y yo sé lo que está haciendo y ahí está, juicioso, dándole a su clase. Entonces, ahí va a haber hasta competencia de mercado, de educación, y va a haber de todo. Entonces, está claro que es mediado por las TIC. Tiene que indicar por qué. Me puse a echar carreta yo solo y estoy escuchándome la carreta. Y el impacto que la pandemia ha causado en ese proceso de aprendizaje. La profesora Abril ayer decía, hombre, pero también es cierto que no solamente es una coyuntura del COVID, es que cualquier pandemia la va a afectar. Futuras pandemias, las que vayan a haber, ¿sí?
Sí, dime. Es lo que le comentaba a Miguel. Por ejemplo, no habíamos, en esta época moderna, por así decirlo, no habíamos pasado por ese tipo de cosas. Pero por decir, o sea, ¿qué pasó con los de cuando hubo la peste bubónica, cuando la peste negra? O sea, ¿qué pasó con la educación en ese entonces? Que a lo mejor y no va a ser lo mismo, pero podemos impartir de ahí tan siquiera como que ver referencias que ahorita estamos viendo de otra forma que... Bueno, yo te hago una sugerencia, no te vayas tan lejos porque la peste negra pues fue en la Edad Media y la peste negra acabó con la mitad de la gente y la mayoría se vivía en el campo. La educación no se afectó mucho porque se inició en las abadías y las abadías eran sitios muy cerrados, entonces era muy difícil que la peste entrara a las abadías. Eso fue lo que salvó el conocimiento. Entonces esas abadías llenas de libros guardados en las torres y que se mantuvieron a salvo de la pandemia. Háblate de una más reciente como la española, la gripe española del año 28, ¿sí? Donde siglo XX habían procesos, o sea, todavía había mucha analfabetismo, pero ya estaba más extendida la educación. Y las consecuencias que tuvo esa gripe española, que también fue brava y arrasó millones de personas. Hasta un presidente norteamericano se llevó, si mi memoria no me falla, a Woodrow Wilson lo mató la gripe española porque fue a Europa a un evento interamericano. Esto fue antes de la Segunda Guerra, ¿no? Y en ese evento interamericano y se contagió y se murió. O sea, es como si a Trump le diera ahora el coronavirus. Que Dios nos libre que a Trump, semejante lumbrera, le dé coronavirus. Pero bueno, fue algo parecido, ¿ya? Yo mirando eso, ayer que estábamos con Carelli, habíamos modificado un poquito el título y habíamos puesto algo así. Así. Impacto en el proceso de aprendizaje mediado por las TIC en tiempos de pandemia en estudiantes de quinto semestre para papá. ¿Sí? Entonces, aquí se habla de la pandemia, pero en términos generales. En el lapso. Suena. ¿Sí? En tiempos de pandemia. Así hicimos con Carelli. O sea, para esta pandemia y para las que vengan. ¿Cómo se afecta? O sea, el caso de ella eran estrategias para estos casos de pandemia y confinamiento. Pero la profesora Abril sugería manejarlo abierto, porque el COVID-19 es una coyuntura, cosa de que no pierda vigencia la investigación. O sea, pasó el COVID, entonces pues ya la investigación no tiene vigencia. No sé qué tanto sea así, porque el COVID va a durar por lo menos un año más. ¿Sí? Sí. Y habría que mirar ese proceso cómo sería ahí. Pero entonces ella sugirió eso en tiempos de pandemia. Ya ustedes explican y está ahí. Pueden referirse a, como dices tú, Karen, a las anteriores. La más cercana fue esa, la que más se acerca al nivel de mortalidad fue la española. La gripe española. La influencia H1N1, que fue similar, pero no tanto. Pero no sí. 2009, creo. Ahí creo que también. Ajá. Sí, o sea, ahí toca hacer, y ustedes se dan cuenta, tengo que buscar bibliografías que me hablen en tiempos de pandemia, cómo se afectó la educación como referencia, porque puede que articularlo en la introducción y en la justificación. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, es una sugerencia. ¿Ustedes qué opinan? Voy a ponerlo más grande acá. ¿Sí les suena? Sí. Sí. Pues, sí, porque, o sea, sí es como que el contexto que queremos abarcar. Sí, porque están hablando de las TIC y de las pandemias. De las pandemias. Sí. Toca mirar después cómo hacemos con estas preposiciones tan junticas, pero la idea sería esa. O sea, eso se puede ir adaptando, pero la idea sería esa. ¿Se acuerdan lo que les dije de los títulos que se van alargando? Y eso que esto todavía está en el tintero, ¿no? ¿Qué tipo de proceso de aprendizaje? Porque aunque esté mediado por las TIC, hay que mirar, cuando usted vaya revisando la bibliografía, a qué se refieren con procesos de aprendizaje, ¿sí?
estamos hablando de que la población era carrera universitaria, licenciatura en educación, ¿no? Es decir, procesos de aprendizaje para estudiantes de pregrado en educación. Ya, porque de acuerdo a la población son las metodologías del proceso de aprendizaje. ¿Sí me hago entender ahí? No es la misma metodología para niños de preescolar que para una persona adulta en una universidad. Esto está todavía muy amplio. Esto todavía está muy amplio. Porque cuando ustedes vayan a definir el proceso de aprendizaje, porque lo tienen que definir, cuando lleguen a marco teórico les toca definir cada término que ustedes van a desarrollar. ¿De qué se entiende por proceso de aprendizaje? ¿Según quién? ¿Sí? ¿Y por qué esa definición de según quién es la que ustedes están utilizando o yo estoy utilizando como investigador? ¿Por qué me quedé con esa definición? Y por eso, bueno, entonces, por eso no es de extrañar que cuando lleguen ahí, ay no, profe, vamos a cambiar el título un momentico, no coloquemos proceso de aprendizaje, sino tal cosa, el término o algo más aterrizado y se cambiará. O sea, no se estresen por eso, pero sí tenganlo presente. Esto todavía está muy amplio y no se ha definido. Y no se ha definido pronto porque todavía no se ha consultado la bibliografía. Pero la idea es esa, como decía su compadre Chespirito, la idea es esa, ahí está. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Pues no, por ahora no. Ahora yo les pregunto así de manera informal, ¿qué entienden ustedes por proceso de aprendizaje? Porque ojo, cuando usted habla de aprendizaje, está hablando de cómo el alumno o estudiante recibe el conocimiento. Mira que dice enseñanza, aprendizaje. Aquí no estamos hablando de los docentes. Aquí estamos hablando de los estudiantes. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? Pero vamos a hablar de los maestros y de los profesores, de los maestros y de los alumnos. Entonces eso le decía yo a Carely. Si tú colocas enseñanza, estás hablando de los docentes. Y si hablas de los dos, tendría que ser algo así. Pues no, porque vamos a hablar de los maestros y de los... Sí. Pues sí. Ya, entonces tendría que colocarse los dos por su esencia. O sea que aquí cada palabra, lo que les decía yo, cada palabra y término que yo utilizo tiene que tener un porqué y eso tiene unas consecuencias. Y cuando hablo de consecuencias, es consecuencias de lectura, de escoger términos, de caracterización, un montón de cosas. Yo siempre digo, sean concretos, sean concretos. ¿Por qué? Porque ahí les toca buscar procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Tienen que buscar los dos. Claro que ustedes son dos compañeros, les queda más fácil buscar información, que es una sola. Bueno, entonces yo les voy a pasar esto por el chat. Lo puedan copiar y pegar. Ahí se los mandé. Porque yo creo que está bien. Aquí falta de que es eso de enseñanza, aprendizaje mediado por las TICs en tiempos de pandemia, los estudiantes de quinto semestre de la Universidad de la Universidad inclusive yo estaba mirando, pero tocaría cuadrarlo después, que aquí se puede colocar quinto semestre o en estudiantes de licenciatura en educación de la Universidad Americana de Barranquilla y la Universidad de Vizcaya de Acuña, y eso acortaría un poco más el título. ¿Sí? Después se desarrollaría el tipo de población. También es otra opción, o sea, voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí abajo. Estudiantes estudiantes de licenciatura en educación, otro ahí, de la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia, y de la Universidad de Vizcaya en Acuña, México. O sea, como buscando como tratar de compactarlo un poquito más. O sea, es por eso digo que el título hay que revisarlo hasta que ya quede bien.
porque no va a especificar la población, entonces de pronto aguanta así. Impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC en tiempos de pandemia en estudiantes de licenciatura en educación, en estudiantes que estén aquí, estén aquí, me tiene loco. Impacto en el proceso de aprendizaje mediado por las TIC en tiempos de pandemia en estudiantes de licenciatura en educación de la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia, y la Universidad de Vizcaya en Acuña, México, algo así. Habría que mirar, o sea, todavía hay que hacerle sus ajustes, pero aguanta también. O sea, lo mismo, entonces no sé. Es como buscando reducirlo un poquito más, compactarlo un poquito más, pero la idea está ahí. Está tentativo esos dos. Entonces, lo que le explicaba a Careles ayer y les reitero a ustedes, la idea... por aquí contestó la profe Abril. Hola, ¿cómo están? Dios te bendiga. Hola, profe. Acá estamos con Miguel Ángel, el pintor, y con Aren, la tutoría. Estudiantes de qué dice. Estudiantes. Bien. ¿Qué les estaba diciendo yo acá? Bueno, porque todo se conecta, ¿sí? El título me debe llevar al objetivo general, ¿sí? Y viceversa, el objetivo general. Es decir, hay varias formas de llegar tanto al título como al objetivo, dependiendo de la claridad que se tenga. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, claro el título, puedo llegar al objetivo general, que sería caracterizar el impacto de la pandemia de COVID-19. En este caso, habría que modificarlo, pues vete que ya cambió aquí. Caracterizar el impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediados por TIC, en estudiantes universitarios de quinto semestre. Sí, aguanta, Entonces aquí puede ser caracterizar el impacto en los procesos de aprendizaje mediados por estudiantes, caracterizar el impacto en los procesos de aprendizaje mediados por TIC en estudiantes de quinto semestre, quinto semestre, estudiantes universitarios de la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia, y de la Universidad de Vizcaya, México, en tiempos de pandemia. Realizar el impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC en estudiantes universitarios de la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia, y de la Universidad de Vizcaya en Acuña, México. No. Está mal acá, esto no va aquí. Realizar el impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC en tiempos de pandemia. Tengo que dejarlo como está ahí arriba. En tiempos de pandemia. Caracterizar el impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje de pandemia. Caracterizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en los procesos de aprendizaje. O sea, era ponerlo aquí, ¿sí? El impacto, aquí habría que ponerlo, pero entonces habría que, ahí sí no dejarlo como tan amplio en tiempos de pandemia, habría que decir que pandemia. O sea, a la derecha era ponerlo acá. Caracterizar el impacto en tiempos de pandemia de los procesos. Enseñanza, aprendizaje mediados por TIC en estudiantes universitarios, ¿Qué tal? Caracterizar el impacto en tiempos de pandemia de los ciencias. Se lo voy a pegar aquí enseguida. Ahí está. Caracterizar el impacto
En tiempos de pandemia. Bueno, entonces aquí es donde está la conexión. Ah, es que yo tengo claro más o menos el título, puedo sacar el objetivo. Ah, no, es que ya yo saco la intención a través del objetivo general. ¿Qué quiero hacer yo? Caracterizar cómo fue ese impacto. Ah, bien, de ahí saco el título, ¿sí? ¿Por qué? Porque de estos dos se forma un triángulo. ¿Cuál es el tercer ángulo de ese triángulo? La pregunta problema. Entonces, del título yo puedo sacar el objetivo. Debo poder sacar el objetivo. Y viceversa, del objetivo puedo sacar el título. Y de ambos debe poder salir la pregunta problema. Y la pregunta problema debe ser contestada con el título de tu investigación. Si la respuesta a esa pregunta problema no es el título, sino cualquier otro título, entonces hay que ajustarlo porque quiere decir que todavía le falta aterrizarlo más, focalizarlo más, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta problema? Cuya respuesta sea impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por TIC en tiempos de pandemia de estos estudiantes de licenciatura. O cuál puede ser la pregunta problema cuya respuesta sea caracterizar el impacto a través de la investigación que se está haciendo ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podría ser la pregunta? Ya me perdí. Lo que te decía, ¿no? Que podemos agarrar en curva. O sea, que de un día para otro cambió todo. O sea, plantear la pregunta desde eso. Pero, Más o menos va por ahí. Hay forma, existe la posibilidad de qué, de poder qué. Existe la posibilidad, hay forma de estar cerca, como dice Miguel Ángel, va por ahí. es que, ¿cómo te explicarías formalmente en curva? De repente. No. La respuesta tiene que ser a través de caracterizar el impacto de la pandemia en los procesos de formación educativa mediados por TIC. Esa es la respuesta, ¿te acuerdas la pregunta? Caracterizar el impacto en tiempos de pandemia de los procesos. Es que Caracterizar, ustedes saben qué es, ¿no? Es hallar las características. ¿Cómo impactó? ¿A través de qué elementos ha impactado el proceso de enseñanza mediado por TIC, la pandemia? Impacto aquí, impacto acá, impacto acá, impacto acá, en los elementos del proceso de enseñanza y de enseñanza-aprendizaje. Y por eso se tienen que definir qué es proceso de enseñanza-aprendizaje y cuáles son los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje para poder decir cómo impactó en esos elementos. ¿Sí te pillas? Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? Porque, o sea, yo te puedo decir, bueno, ajá, pero tú, ¿por qué estás haciendo esa investigación? ¿Qué es lo que tú quieres encontrar? O sea, ¿a qué pregunta estás dándole tu respuesta? Como el cambio repentino. ¿Cómo el cambio repentino qué? ¿Está bien? ¿Cómo el cambio repentino? Como el cambio repentino. Es que Es la primera palabra de tu título. ¿Cómo el cambio repentino qué? Es la primera palabra de tu título. Transformó. No, mire cómo dice su título. Ajá. ¿Cómo el cambio repentino impactó en qué? el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ah, exactamente. Entonces, va por ahí la pregunta, va por ahí. Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué pasó que hubo de la noche a la mañana una transformación? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Una tragedia. No, Ajá. Sí, pero ¿qué tragedia fue? No bajó Quetzalcóatl aquí, no. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, estamos contestando la pregunta de cómo la van. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo el cambio repentino? No. ¿Cómo el cambio repentino originado por qué? Como el cambio repentino originado por la pandemia. Ajá. Por la pandemia, de hecho, va por ahí del COVID-19, impactó o impacta, porque no ha pasado, impacta
en los elementos o en los procesos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por TIC de la Facultad de la Educación de la Universidad tal y de la Universidad tal. Por ahí es que va la pregunta problema, ¿sí ves tú? Impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es que estoy contestando con mi investigación. ¿Cómo la pandemia COVID-19 ha impactado los elementos que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por TIC en estudiantes de licenciatura, ¿sí?, de la Universidad de México, de Vizcaya de México y de Americana de Barranquilla, en licenciatura en educación, en esos estudiantes de unos determinados semestres? Esa es la pregunta que yo estoy contestando. ¿Hay forma de que yo pueda saber cómo ha sido? Hay forma de saber, hay forma de identificar cuál ha sido el impacto de la pandemia en los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, de los estudiantes de licenciatura, de quinto semestre de la Americana y de sexto cuatrimestre de la Universidad de Vizcaya en Acuña, México, para poder saber cómo fue ese impacto. Ya la respuesta es sí. ¿A través de qué? De caracterizar el impacto que ha tenido la pandemia, o sea, tu objetivo general y tu título. ¿Sí ven? Tiene que tener esto clarito. Si las tres no se relacionan, hay que ajustar algo. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que estar, tiene que tenerlo como claro ahí. Voy a tratar de volverlo lenguaje acá. En el proceso de Porque la pregunta problema es importante porque de ella tú sacas la justificación, ¿sí me entiendes tú? Y te sirve también para guiarte qué vas a buscar en la bibliografía también. Pregunta problema. ¿Es posible saber cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 en el proceso de enseñanza, aprendizaje mediado por las TIC en estudiantes de pregrado, de pregrado, sí, de licenciatura, de pregrado, de licenciatura, eso debe saber cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC. Es posible saber cuál ha sido el impacto de la pandemia COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC en estudiantes de pregrado, estudiantes de licenciatura de las universidades americanas de Barranquilla, Colombia, y la Universidad de Vizcaya en la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia, y la Universidad de Vizcaya en Acuña, México. Oh, ahí está el aguacate, ¿sí vio? No podía faltar el del aguacate. Ese hombre, esos aguacateros han quedado inmortalizados en todos los videos de los profesores. No hay clases que pelen. Es posible saber cuál ha sido el impacto de la pandemia COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC en estudiantes de licenciatura de la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia, y la Universidad de Vizcaya en Acuña, México. Y la respuesta, ¿cuál sería? Sí, a través de una caracterización del impacto en tiempos de esta pandemia de los procesos de enseñanza, lo que tienen el objetivo general. ¿A través de qué? De una investigación que tenga por título impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje mediado por ti en temas de pandemia para Si ves tú, las tres se tienen que relacionar. Cuando ustedes vayan a buscar, vayan a desarrollar la pregunta problema, es decir, los va a llevar a la justificación. Es decir, yo tengo que buscar para justificar cómo ha afectado la pandemia los procesos de enseñanza. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los procesos de enseñanza? Voy a copiárselas acá también. Me está marcando algo, me está marcando.
me lo está marcando por la coma que está acá. Está larga la pregunta. Bien, entonces, esta después se replantea también si es necesario en el lenguaje. La voy a pegar aquí, para que la copien. No me la copió. No me la copió. Ahora sí. Ya. Es posible saber cuál ha sido el impacto o cuál es el impacto también. Entonces, ¿cuál es el impacto? Puede ser también en presente, ¿no? ¿Cuál es el impacto también? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? Vaya mirándola un momentico y ya vengo un momentico que voy a saludar aquí en el balcón a alguien que llegó a tocar. Pero un momentico, ya vengo. Váyanla pensando. Cópienme eso. Y vayan pensando en la justificación, cómo yo voy a relacionar esa pregunta al problema para mostrar la validez y la pertinencia de mi investigación que estoy contestando esa pregunta. Listo, ya volví. Se fue en 2x3. Sí, entonces, bueno, entonces yo como estoy contestando esa pregunta con mi objetivo general y con mi investigación, entonces de ahí sale la justificación. ¿Cómo justifico yo mi investigación? ¿Por qué es importante hacer la investigación? Entonces hay que mirar la importancia de saber cuál ha sido el impacto del proceso de enseñanza, ¿no? Saber cómo lo impactó. O sea, y por eso ahí en la médula es ustedes que van a definir como proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso va a llevar un poquito al modelo que yo le mostré aquí a ella, creo que fue ayer aquí. En caso de ustedes, el proceso pedagógico, por decirlo así, es parecido, ¿no? En tiempos de pandemia, pero la población cambia. Aquí ya no es de edades infantiles, aquí es estudiantes universitarios, ¿no? Estudiantes universitarios de licenciatura en educación, de unos semestres determinados. Entonces, hay que saber, y ahí lo más importante es cuáles van a ser esos elementos, porque esos elementos van a ser mi categoría de análisis. ¿Sí me entienden? Es decir, yo tengo que saber qué voy a medir, qué voy a medir, qué voy a o sea, como tengo que hacer medición de impacto, ¿sí? Yo tengo que saber qué elementos, o sea, cuáles son los síntomas del paciente que yo voy a caracterizar.
Si hablamos de pandemia, ¿cómo sé yo si tengo COVID? Pues tengo que cumplir con una serie de síntomas, que el dolor de garganta, que pérdida de la sensación del olfato, del oído, toda esa lista que está ahí. Entonces, que te dicen, si usted tiene uno de estos síntomas o varios de estos, pellizquese, porque puede tener COVID. Es lo mismo. Yo tengo que saber qué proceso pedagógico, qué proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser lo más exacto, voy a definir en mi investigación. Esos elementos van a ser las categorías de análisis. Para yo poder diseñar el instrumento diagnóstico, ¿sí?, que me permita determinar que esas características van a ser, porque yo tengo que diagnosticar, porque no baja esto más, tiene que bajar más. ¿Qué pasa? Esta hoja se me quedó aquí pegada, ¿por qué? Vamos a subirlo entonces. Listo. Porque esas categorías yo en el instrumento diagnóstico las tengo que identificar, ¿sí? En el caso de la compañera cambia porque ella va a intervenir, entonces las va a fortalecer, las va a controlar, ¿sí? O sea, la de ella es una investigación en 2 fases. La de ustedes no. La de ustedes va a ser en una sola fase, lo cual no es malo. Al contrario, deberían ser así todas, pero la chica quería hacerlo así, pues de pronto porque tiene la población ahí mismo. Entonces ustedes la van a diagnosticar y la van a identificar, o al revés, identificar y después diagnosticar. La van a diagnosticar. Identificadas y diagnosticadas. ¿Cómo las voy a identificar yo? A través de la definición que yo voy a escoger de proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es un proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿En qué está? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? ¿De acuerdo a qué autores? ¿Sí? Y de ahí tengo que sacar los que son mediados por las TIC. ¿Sí ven? Para yo poder después diagnosticar con el instrumento que se diseñe cómo esas características han sido impactadas por el COVID. Es decir, que en términos normales, sin pandemia, cómo estarían y ahora cómo eso se ha visto con la pandemia. ¿Sí? Eso va a incluir las formas de enseñanza presencial y a distancia tradicional con las que son mediadas por TIC. Porque como hablamos de proceso de enseñanza, pues en general, ¿sí? Ustedes no van a hacer ni esto ni esto, ¿sí? Porque usted lo que deja caracterizar, o sea, ya de aquí lo que vendría es caracterización. Ouch. ¿Tiene internet? Aquí lo que van a hacer es una caracterización. La van a describir. ¿Okay? Lo que van a hacer es una descripción. ¿A través de qué? De un proceso metodológico. Entonces yo tengo que diseñar un proceso en el marco metodológico donde yo voy a hacer un proceso que me permita diseñar, o sea, tener las estrategias que me permitan esto que está aquí, identificar y diagnosticar los elementos que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por TIC. ¿Está claro ahí? Si quiere copiar el pantallazo. ¿La copiaron? Sí. Ok, entonces voy a regresarme acá. ¿Sí están entendiendo un poquito cómo es que lo vamos a desarrollar? Ahí es crucial saber qué es proceso de enseñanza y con quién, según quién. Porque de ahí tenemos que sacar en general las características del proceso de enseñanza y después las características de ese proceso de enseñanza mediado por TIC. Y ahí poder sacar, bueno, vamos a analizar cómo impactó en estas características y saber por qué se escogieron esas características y no otras. Y después de que tengo estas características, que descarté las otras porque yo tengo que indicar en la justificación del cuerpo de mi trabajo por qué escogí estas, según quiénes, ¿sí?
diseñar qué estrategia voy a utilizar para poder diagnosticarlas y medirlas. Aunque ahí se va a tener una base cuantitativa, la investigación es cualitativa. ¿Por qué? Porque yo voy a coger unas categorías de análisis para indicar no solamente cuánto, sino de qué manera. Cuánto fue afectada y de qué manera, por lo menos en ese grupo de población que está ahí. Y va a ser entre dos universidades de dos países diferentes latinoamericanos, lo cual es muy bueno. ¿Sí? ¿Está claro? Tienen que tenerlo claro, porque si no se va a poner a investigar de más. Se van a buscar de pronto bibliografía que no es relacionada. ¿Qué más hay que investigar allí? Si pueden. Esta chica encontró unas cosas interesantes allí. Si quieren, le pueden preguntar por el WhatsApp. Eso es lo bueno del grupo, que ustedes pueden intercambiarse autores porque el tema es parecido. ¿Sí? Temas relacionados como cómo se ha afectado o impactado la educación en general en tiempos de pandemia, por la pandemia. ¿Sí? Ella encontró por ahí unas cosas interesantes de la Universidad de Chile y demás. A ustedes también les puede servir. Entonces también hay que buscar, porque ustedes, para poder mostrar y evidenciar que hay una circunstancia, un problema que ustedes van a investigar o a aportar con su investigación, hay que identificar cuál es el problema. Entonces ese problema tiene que ver con el impacto de la pandemia en los procesos educativos. Entonces también hay que buscar sobre eso referentes que hablen de eso, lo que se puedan. De pronto son artículos, de pronto no, por los tiempos, ¿no? O sea, porque la pandemia es ahorita, o sea, pero de qué encuentran. Ella encontró un par de artículos allí también. ¿Qué más hay que buscar ahí? Pues enseñanza, impacto de la pandemia, mediación de TIC. Como la investigación de ustedes no es de transformación, o sea, no es investigación-acción, no es necesario que digan cómo los docentes estén adaptados, pero sí pueden mencionarlo. ¿Sí me entienden? Porque se está manejando, aunque la población directa son los estudiantes, ojo, porque tienen que tomar esa decisión. Y miren acá, ¿es estudiantes y docentes? Sí, eso que si vamos a involucrar adultos. Sí. Porque eso también se tiene que ver reflejado acá. Porque miren lo que habíamos dicho, impacto en tiempos de pandemia y en los procesos mediados por las TIC en estudiantes universitarios. Entonces, que serían estudiantes y docentes. ¿Sí ven? Estudiantes y docentes. Entonces, es hora de decir universitarios. Tienen estudiantes y docentes de la Universidad Americana de Barranquilla y de la Universidad Papapá. Entonces, lo mismo aquí arriba en el título. Impacto en el proceso de aprendizaje mediado por los tiempos de pandemia en estudiantes y docentes de licenciatura en educación de la Universidad Americana de Colombia y de la Universidad Vizcaya de Colombia. Es posible saber cuál es el impacto de la pandemia en el proceso de aprendizaje mediado por las TIC en estudiantes y docentes de licenciatura de la universidad. Voy a colocar aquí unos asteriscos aquí. Aquí otro asterisco. Miren, después de estos asteriscos voy a copiar otra vez todo esto y se lo voy a volver a pegar. Entonces aquí vamos a colocarle título 1, porque hay dos títulos que hay que decidir. Título 1. Título 2. ¿Tienen cómo modificar algo? ¿Modifica todo? ¿Sí? Sí. Eso es normal, o sea, pero eso no hay que sorprenderse, eso pasa así, porque lo que se está es clarificando, y entre más clarito mejor. Objetivo general. Pregunta, problema. No, ellos no se van. ¿Qué está vendiendo el hombre? ¿Qué? ¿Verdura? No, es un vecino que tiene música. Ah, no, de aquí no se distingue, se oyen como bramidos, pero no se sabe qué es. Pensé que era. Ah, bueno, esto es Barranquilla. Barranquilla, sí. Entonces, lo que les estaba presentando acá
¿sí? Entonces estamos diciendo, bueno, tenemos que buscar bibliografía sobre y definir con qué autores nos vamos a quedar que identifiquen las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De ahí los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC y cómo la pandemia ha impactado los procesos de aprendizaje en general que se puedan encontrar. Y también yo tengo que identificar el rol dentro de esas características, el rol del docente y el rol del estudiante en edades universitarias, ¿no? Porque yo voy a manejar los dos, porque yo tengo que identificar cómo ha impactado la manera en que el docente enseña y cómo ha impactado la manera en que el estudiante aprende. ¿Sí ven? Fueron los dos. Mediación de las TIC, las características de su proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol del estudiante, el rol del maestro. Ahí estamos abarcando lo que ustedes quieren identificar, porque lo que van es a describir, cómo lo ha impactado. Por eso es que todo eso es pensando en cuál va a ser la estrategia metodológica que vamos a utilizar para identificar esas características. ¿Qué forma de qué? ¿De un instrumento, varios instrumentos? ¿Si va a ser encuestas, si va a ser entrevistas? ¿Cómo? O si voy a cruzar entrevistas o sea, entrevistas estructuradas, o sea, con unas preguntas claves, con instrumentos puede ser de corte cuantitativo, de unas preguntas a través de unas encuestas. Tengo que mirar si voy a triangular. Por eso es que cuando ustedes estén investigando la bibliografía, miren cómo hicieron esas investigaciones. No se queden solo con los artículos, ¿sí? No se queden solamente con la parte que ya está publicada en la web, sino que también busquen tesis de grado, busquen trabajos de grado para magíster, para doctorado, ¿sí? Donde ellos describen cómo hicieron para tomar esa información. Y de ahí ustedes pueden sacar los instrumentos para que no los tengan que diseñar, por ejemplo. Nada más los ajustan. ¿Por qué? Porque ya hubo unas personas que las validaron, porque hay que validar los instrumentos. Ustedes las validaron en la investigación de allá, ustedes la transforman aquí, eso es válido, se puede hacer. Y lo que se hace es que un experto de Vizcaya o del americano, de los dos, la prueben, pero ya está comprobado que se puede utilizar, ¿sí me entienden? Porque ya otro lo hizo, ¿sí? Ahí es donde la ciencia se alimenta de ciencia. O sea, no tienes que ponerte a reventarte la cabeza creando un instrumento si tú en investigaciones similares has visto que hay unos instrumentos que funcionan. Entonces lo que haces es que los tomas, te los apropias y los adaptas. ¿Sí? Entonces, todo eso que ustedes están buscando es pensando en cómo voy a hacer para identificar esto, cómo voy a hacer yo para que esto, por ejemplo, si salen cosas como nivel neuronal de aprendizaje, o sea, o a nivel psicológico de aproximación al conocimiento. Entonces, en mi teoría, yo, el PhD, o sea, yo digo, no, es que mi teoría versa sobre, es que hay una relación emocional y psicológica con el conocimiento y tal. El estudiante que está motivado, que está encarretado, aprende más rápido, aprende mejor. Es muy bonito. ¿Y cómo mido eso? ¿Cómo yo identifico eso y lo puedo describir? ¿Cómo hago? Cuando yo esté buscando este autor, si yo decido quedarme con este autor, bueno, ¿cómo hago yo en mi metodología para diseñar un instrumento que me permite identificar eso en los estudiantes? ¿Cómo lo voy a hacer? Si definitivamente no puedo, pues tengo que cruzar con varios. Bueno, este otro autor que dice, no, es que la educación es un proceso de desarrollo. Ah, bueno, este es menos psicológico, este de pronto sí se puede identificar más. ¿Sí? O sea, ustedes van tomando esa decisión porque en la justificación tienen que decidir por qué. ¿Sí? Y no rendirse a la primera, ¿no? ¿Sí me entienden? No rendirse a la primera. No, es que es más complicado con él. No, pero hay que buscarle la comba. ¿Cómo hacemos para que sí se pueda identificar? ¿A través de qué pregunto? Porque yo como autor, con mi teoría de la afectividad en la educación, está bonito el nombre, afectividad en la educación, tengo que identificar dentro de mi teoría cuáles son las características, o sea, qué caracteriza esa sensibilidad en la formación, esa psicología, esa afectividad en la formación, cómo se caracteriza. Entonces, ahí sí, usted puede decir, bueno, con estas características yo las puedo identificar de esta manera. O sea, si hago una teoría, yo soy PhD y yo lanzo una teoría de la afectividad en la educación, yo no puedo dejarla suelta, yo tengo que validarla, caracterizarla, indicar que yo la probé y la demostré en estudiantes. Yo tengo que hacer el mismo trabajo que hacen ustedes y casi todo el mundo. O sea, eso es lo bonito de la ciencia, de la investigación. Todos tienen que hacer el mismo trabajo. Entonces, así yo soy un PhD, tengo que hacer el mismo trabajo de campo que van a hacer ustedes y por lo tanto ustedes pueden ver qué conclusiones saqué yo, qué metodología utilicé yo, qué instrumento utilicé yo y qué resultados me arrojaron esa investigación que yo utilicé. ¿Sí ven? Pero siempre es pensando eso, cómo esto yo lo voy a identificar aquí.
¿Preguntas hasta acá? No, yo estoy anotando todo lo que está diciendo, lo estoy anotando para ir checando que Ok. No, yo quiero chequear qué buscaron de bibliografía, que esa es la tarea que tenían. te Tienen lo que mandé. compartir pantalla. No, compartan la pantalla y me lo muestran. Ah, ok. Y ahora les voy a decir cómo en la plataforma, eso que ustedes buscaron, lo van a marcar con su nombre y todo eso, en el formato que les envié, para que lo cuelguen en la plataforma, en la página de nosotros, para que quede la evidencia de que ustedes lo investigaron y quede ahí el archivo. Quede el archivo. Entonces, muéstrenmelo allí, por favor, en el Word, donde lo hicieron. Recuerden, futuros docentes, futuros maestros, si usted pone una actividad, revísela, así sea para que se la muestren de rapidez, pero revísenla, porque el profesor que no revisa, estudiante que no le vuelve a trabajar. ¿Sí se da cuenta? Así que por pedagogía toca revisar lo que se pidió. Porque eso ya sí mucho no lo entiende. ¿Por qué no puedo ponerlo? Están abriendo, están buscando. Sí. Gracias. ¿Lo puedes compartir? Si no entro en la sesión. Ahí está, lo está compartiendo. Un momentico, minimiza el Word un momentico para que nos veamos ahí en la cámara para tomar la foto de una vez. Porque si no, yo no me voy a ver. Eso. Y quita, pon ocultar la barrita esa que salió allí. Eso es. Ahí, eso. Así, entonces vamos a mirar la cámara, vamos a tomar el pantallazo. Arréglese, arréglese. Como si eso tuviera arreglo, pero bueno. Ajá. Ah, bueno. Así le digo yo a mi señora. No hay tanto te arreglas si eso no tiene arreglo. Listo, ya está tomada la captura de pantalla. Muy bien. Ahora sí, sígueme mostrando. ¿Se mira ahí? Bueno, ahí estoy viendo el Word, sí. Pero ese es el mío. Ah, ya, claro, ese era el modelo, sí. Ajá, no me acordé. Y fíjense que hoy ya todo eso se modificó. Sí. Eso es, eso es. Pues igual ahí los tenemos. Ah, bueno, pero mira, ya encontraron, mira, efectos del confinamiento por la pandemia. Imagínate tú a qué velocidad la gente cómo investiga de rápido, ¿ah? En los Sí. procesos de enseñanza aprendizaje en los niveles básico y medio en Puebla. Wow, ¿cómo concientizan los maestros y alumnos de educación básica y media? ¿Ustedes manejan el verbo concientizar o concienciar en México? Concientizar. Concientizar, ok. Porque en España es concienciar. Ajá. ¿Cómo concientizan a los maestros y alumnos de educación básica y media la situación? Fíjense, igual que ustedes, fíjense. Es maestros y alumnos, ¿sí ven? Ujú. Ustedes tienen que mirar si van a usar la palabra docentes o profesor o maestro, ¿ya? Y cómo la identifican o la deciden de acuerdo a la bibliografía que encuentren.
Entonces, si de pronto ustedes ven varias bibliografías que hablan de maestros, entonces les toca cambiar el título y cambiar lo demás, y en vez de poner profesores o maestros o docentes, colocar maestros. Okay. Aunque estamos hablando del mismo rol, ¿no? Sí, sí. Ajá, y la fuente, no pusieron la fuente ahí. ¿Dónde la encontraron? www tal cosa. Sí, rincondelvago.com. acá se copió, pero no hay. Pero sí, sí las tenemos, ya las Ok, tenemos listo. guardadas y todo. Eso, muy bien. Aquí es donde ustedes pueden colaborarse con Carelli y Carelli con ustedes. Sería raro para hacer modificar este proceso, estudiar de manera separada los procesos necesarios. Y el de la prensa es solo una visión unitaria. Mira qué bien. Ahí después, ahí van a tener, analizar y sistematizar la reflexión sobre los maestros sobre la situación, identificar las debilidades en la estructura y el contenido de los procesos de enseñanza. Sigue. ¿Qué más? Percepción. Percepción y actitud de los profesores. Oh, mira, esto está muy bueno. Percepción y actitud. Frente de los docentes. Fíjate que aquí no usa maestros, aquí usa profesores, ¿eh? Sobre el uso de la tecnología de información y comunicación. No. Usted fíjense que ustedes la tenían clarita, ¿sí se dan cuenta? Ahí es aterrizarlo al lenguaje, es aterrizarlo ¿ya? Es parirlo, eso es parirlo. Los resultados y los efectos de la introducción de las TIC. Ojo con esto, ¿ah? Acuérdense siempre, la sigla TIC implica palabra en plural, porque la TIC es tecnologías, entonces siempre son las TIC. Entonces hay gente que le pone apóstrofe S, como si fuera un restaurante gringo que le ponen la S al final. No, porque ya TIC implica plural, ¿sí? Entonces, si ves que ahí pusieron tics en la escuela, si ves en el último cuadrito, en la cuarta renglón. Entonces, ahí no se puede poner tricks, sino tic sola. Ojo con eso, no van a cometer ese error. Por ahí los cogen abajo. No, se afirma que está un poquito vieja, ¿no? La cita de 2001, pero sirve. Sí. O sea, ¿qué pasa? Cuando le hagan el conteo de las citas, digámoslo así, o sea, queremos saber cuántas citas utilizaron en la investigación. Bueno, usamos 15 bibliografías. Bien, de las 15 bibliografías, tomamos como válidas las últimas 5 años, las otras no. Entonces, de esas 15 pudieron ser 5 de 2001 o de pronto citas de Vygotsky o de Piaget, porque esos son los pilares de la educación. El francés Morán, el Piaget, Vygotsky, Freire, no sé, ¿sí? Montessori, lo que ustedes encuentren, eso hay que ponerlo. No se cuenta como bibliografía, o sea, de las 15 te toman 10, las otras 5 no, porque son bibliografías, pues obviamente que no son actuales, pero sirve como acervo bibliográfico, ¿sí me entienden ahí? Sí. Entonces, deben ser más las que tengan 5 años que las que sean antiguas, porque entonces no te las van contando. Por lógica, o sea, suponte que tú entregas una investigación con puras citas de 2001, 2002, 2003, 2005, 2007. Cuando miren, ay, ¿qué bibliografía consultaron? No, ninguna sirve, es muy vieja. Que tengan eso en cuenta. El uso educativo de las aulas virtuales emergentes en la educación superior. Bien. No, van bien, muy bien. Uy, los felicito. Los felicito. Han trabajado muy juiciosos, muy bien. Solemos perder la perspectiva. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sigue bajando el sistema educativo. Bueno, entonces, ahí están viendo. Arriba estaba cómo impactó. Encontraron una con impacto de la pandemia. Otra, actitudinal de los docentes. Otra, el uso de las herramientas TIC en la educación. Estas de acá, las clases en línea. Aunque dice onlineo, ¿no? Tiene que corregir esa palabrita. Clases onlineo, ¿no? Esa osa duró. Clases de la educación superior. Adaptación, mira, necesidad de adaptación a una nueva forma de establecer procesos en ese aprendizaje. Sí, esto ya venía siendo carrera, ¿no? Hey, hay que adaptarnos a los procesos virtuales, el futuro va por ahí, pero nunca habíamos visto la necesidad hasta que pasó esto de la pandemia. Sí. Es más, esto va a influir hasta en los costos de la tecnología, tienen que bajar de precio, ya vamos a ir comprando portátiles de a precio oneroso, o sea, tienen que bajar los precios. Poder tener computadores que se puedan cambiar las piezas de manera genérica y no que tiene que ser casado con la marca esta porque si no ningún otro repuesto le sirve, porque la necesidad va a llevar a eso. O sea, si ahora mismo se ofrecen unos computadores, por ejemplo, hechos en México, computadores Azteca, por decir algo así, marca Azteca, y esa marca Azteca de AMLO, o marca AMLO, sí, marca AMLO, son más económicos, hacen la misma función, tienen una buena conectividad, la gente los va a comprar.
o el Estado los va a donar. Entonces, ¿qué le va a tocar al libre mercado, a los empresarios? Ingeniarse formas de hacer más económicos para no quedar por fuera del mercado con los equipos más económicos, porque ahora mismo aquí en Colombia, nada más una cámara web está a 3 veces el valor. Todo se incrementó, hubo carestía con esto. Ya que nosotros en la pandemia volaron las cámaras web. Yo marañando me conseguí una y no me sirvió, porque sacaron lo que había en el fondo de las bodegas. Entonces me vendieron una cámara web, ahora la tengo aquí, China, que es incompatible con el procesador, no sé por qué. No la reconoce, no se instala nada. Mira, pues ahí la tengo de pisapapeles. Eso también va a influir. ¿Qué más? Baja. Ahí está. Continuar o interrumpir o desistir. Wow, está buena esa. Wow, continuar, interrumpir o desistir. Buena esa. Voy a anotarlo aquí. Voy a anotarla acá, está muy buena esa. Cuando encontramos ese, es lo que decíamos Miguel y yo, que, o sea, como a veces no sabemos si, qué es lo que más frecuentemente se está pasando con los alumnos ahora, en cuanto a continuar o interrumpir o desistir sus estudios. Mientras ustedes están desarrollando la investigación, de alguna manera ustedes están confeccionando una camisa, una chaqueta. Pero cuando se pongan esa chaqueta, no se pueden salir de la chaqueta. Es decir, si yo estoy caracterizando los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en docentes y estudiantes de universidad, en licenciatura, cuando yo caracterice, no me puedo salir de esos elementos. Es decir, yo no puedo preguntar actitudinalmente cómo te sientes tú, qué piensas tú, ¿sí? Salvo que esté constituido dentro de las características. ¿Dónde sí podemos salirnos de la chaqueta? ¿En dónde sí? En las conclusiones. Porque usted coloca conclusiones que son las cuantitativas de lo que te arrojan los instrumentos y las cualitativas de tu análisis, ¿sí? Pero aparte de las conclusiones de los resultados de tu investigación de la camisa, tú colocas tu criterio personal, es decir, tus recomendaciones e incluso preguntas nuevas preguntas que se generan con la investigación. Que van a ser temas. Entonces, esa parte, o sea, toda esa investigación, todos esos resultados, todo eso es para que tú puedas llegar a unas conclusiones, a unas recomendaciones y a unas observaciones tuyas, propias, tuyas, como investigador. Y ahí está tu aporte a la ciencia. ¿Sí te das cuenta? Es ahí, porque van a ser tus palabras. Entonces, cuando otra persona vaya a buscar la investigación, te va a citar esa a ti. Te va a citar esa a ti, ¿sí te das cuenta? Porque ahí es donde está tu aporte, porque el resto, lo que te digo, tú vas a ser esclavo de tu proceso metodológico y de los resultados que te den. O sea, hey, yo quisiera, pero no puedo. O me gustaría que arrojaran la investigación de que la gente está aburrida y no quiere seguir estudiando por la virtualidad, pero resulta que los resultados van a ser otros. Los resultados van a decir que sí, que todo el mundo está adaptando y que todo el mundo quiere entrar en esa onda. Ahí yo estoy amarrado y esclavizado a lo que me arrojen los datos, a lo que me arrojen la realidad cuando yo haga el instrumento con los estudiantes. Por eso tengo que metodológicamente tener claro qué estrategia voy a usar para que esos resultados sean fieles. Pero cuando ya yo llego al análisis, ahí yo voy a juntar lo que me resultó con lo que dicen los autores con los que yo me casé, o sea, los que yo utilicé para mi investigación, ¿sí? Y yo voy a interpretar como investigador, o sea, ustedes con mi asesoría, digámoslo así, cómo voy a interpretar con mi visión de investigador esos resultados. Por eso es que es cualitativa. Porque si no sería cuantitativa, nada más arrojo los resultados y lo que opinan las personas y listo, se acabó. Aquí ustedes van a hacer el análisis desde su óptica como docentes, como licenciados, pues, que están estudiando, como investigadores, cómo interpreto yo esos resultados y después qué recomendaciones puedo dar e inclusive qué preguntas quedan para futuras investigaciones que pueden ser encaminadas al sentir de los estudiantes. ¿Por qué? Porque varios estudiantes manifestaron esto y esto y esto y esto. Para futuras investigaciones sería bueno profundizar en estos elementos de cómo ellos están percibiendo emocionalmente su relación con el conocimiento. Estudiantes que dicen, hombre, valiente gracia que un profesor me esté dando láminas de PowerPoint cuando esa investigación, eso yo lo puedo buscar ese tema por Google. Pero como eso no lo puedo poner en mi investigación porque ya mi investigación está marcada con estos elementos que yo diseñé,
sí los puedo colocar en las recomendaciones, en las observaciones, al final en las conclusiones. Ese es tu aporte ahí. ¿De por qué hay que hacer todo eso, profe? Porque tu opinión como investigador tiene que estar sustentada en la base de la realidad, en el método científico y en la rigurosidad científica. Porque si no es lo que vulgarmente llamamos carreta. ¿Ya? Sí, Eso es lo que distingue hacer filosofía desde la panadería a hacer ciencia de verdad. Tú vas a hacer todo eso para tú poder decir con todos tus dientes, hombre, esto es lo que yo encontré y esto es lo que yo observé y esto es lo que yo analicé de este asunto. Y para que usted a mí me contradiga, usted tiene que hacer la misma investigación que yo hice para que usted me pueda decir que no. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, tú no me puedes decir que no porque no te pareció, porque tú hablas más duro. No, 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 no. Que yo aquí tengo la cifra, aquí tengo los instrumentos, aquí tengo mi investigación, aquí está todo. Y para que usted me contradiga, tiene que hacer esto mismo. El resto usted puede decirle, no, mijito, no, vaya a la investigación y cuando termine me habla, o yo a Cuincle vaya. Esa es la diferencia. Bueno, entonces, sigue. A ver qué más. Vamos bien, porque tenemos que pasar a la plataforma. ¿Qué uso hacen? Muy bien, sigue. La escuela esa está buena, la escuela durante el confinamiento. Muy bien. Bien. Ya. Bien, muy bien, van bien, la felicito. Entonces, ahora voy a mostrarles, deja de compartir, yo te voy a mostrar la plataforma. Ustedes les hablaron de la plataforma Eleva, ¿no? Sí. El EVA, ¿no? El EVA de elevar. El Ah, EVA. sí. Bueno, acá ustedes Sí, entran. como actividades y eso. Porque en una parte en el que dice el nombre de él. Ya se cayó el vecino, por lo que veo. Yo creo que ya. Porque está viendo YouTube, esto aquí. Trabajo de la interior las cosas. Bien. Un día acá seguramente. Ajo 4.2, muy bien. Ok, listo. Curso de verano. Ustedes ya han entrado acá, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, entonces lo que hicimos fue que la profesora Abril y yo integramos en esta solapa ambos. Incluyeron a la decana, qué bien. Bueno. Entonces miren que ya le colocamos el banner, las fotos de ustedes. Aquí está la bienvenida, explicando pues en qué consiste la actividad de la Escuela de Verano de Investigación, lo que ya hemos hablado, la forma en que nos vamos a comunicar, la tutoría pues a través de videollamadas. Vamos a utilizar el WhatsApp como canal principal, ¿sí? Que me faltó una T aquí. Vamos a utilizar las videollamadas a través de las plataformas que se dejen. O sea, ahorita estamos en Meet, mañana puede ser Zoom, pasado mañana puede ser Teams, no sé. Y de manera inmediata el WhatsApp, el WhatsApp, como estamos haciendo ahora. ¿Okay? Eso es lo que dice acá. Abajo ya están los recursos complementarios de nosotros. Todo esto es solamente para nosotros como grupo, ¿sí? Escogencia del tema, el estado del arte, por ejemplo, que es lo que estamos ahora. Acuérdense, esto está ahí también, cómo buscar las bases de datos del estado del arte. Y aquí está el formato de inscripción de formatos de este que está acá. Este que estamos viendo aquí, ya con su membrete, esperando que abra. Este, ahí está. Sí, aquí es el mismo, ¿no? Pero miren que este ya tiene su membrete, ¿sí? Aquí necesitaría que ustedes lo marcaran, ¿sí? Y aquí van colocando lo que lo que tienen más lo que van a investigar ahorita, ¿de acuerdo? Si quieren, por ahora cuelgan lo que tienen.
para que va quedando la evidencia, ¿sí? ¿Dónde se coloca? Aquí, dice compromisos de investigación. Tú hundes acá y acá tú vas a poder colgar, subir, ¿sí? Yo no me sale la opción porque yo soy el docente, entonces no me sale para subir, pero ustedes sí. Acá donde está la manito, ¿les queda claro? Dice compromiso, entonces ahí tienen que montar lo que investigaron ahora como evidencia para la universidad de ustedes y la de americana de que están trabajando. Como evidencia también estoy dejando, estamos dejando los videos. Ya la profesora Adriel me mandó el video de ayer, lo tengo que colocar aquí. Este video de hoy también, entonces ustedes pueden ir revisando. Queda como evidencia, tiene que ayudar las fechas y también queda como repaso para la sesión. Y al final, pues, la hoja de vida, la profe ahí someritamente pusimos nuestras hojas de vida para que quedara completo. Esto lo vamos a ir alimentando con lo que ustedes van desarrollando. ¿Sí ven? A medida que vayan haciendo los trabajos, van desarrollando los textos, vamos colocando acá. Acá me interesa mirar también, y eso lo vamos a descargar ya lo vamos a comenzar a llenar la próxima sesión. El formato de inscripción de anteproyectos que manejamos en la universidad para poder presentar la propuesta a las dos universidades. Este es un formato que nosotros tenemos diseñado en la facultad. Este todavía no se lo hemos mostrado a Carelli porque no alcanzó el tiempo ayer. Será la próxima sesión. Y fíjense que aquí lo que hace uno es que registra la investigación. Entonces, unidad temática. Usted lo pueden descargar así como acabé de hacer yo. Hace clic y se baja. Unidad temática es sobre qué es el tema. Entonces, ustedes pueden decir efectos de la pandemia en los procesos de enseñanza-aprendizaje de estudiantes y docentes de pregrado universitario y licenciatura de educación, por decir algo. Ese es el tema, ¿sí ves? No es el título, es el tema. El enfoque de la investigación. Esto lo vamos a hacer la próxima semana, pero es para que ustedes ya lo vayan viendo. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Es cuantitativa, es cualitativa o es mixta? Ah, es mixta, pero es mixta, pero está orientada hacia la cualificada, hacia la cualitativa. Ajá, ¿cualitativa cuál? Cuasi experimental, etnográfica, no experimental. Eso tenemos que sacarlo nosotros acá. ¿Qué es no experimental? ¿Qué es cuasi experimental? ¿Qué es experimental? Esto se refiere al control de variables. Experimental yo controlo todas las variables, no experimental es que no lo puedo controlar. Eso lo vamos a mirar entonces en la próxima sesión, para que aquí ustedes lo indiquen. En el caso de la compañera Carelli es IA, porque es investigación de acción, porque ella va a ir más allá, y lo mismo estudio de caso, porque la población de ella es pequeña. El alcance metodológico. Ustedes van a hacer un alcance, ustedes lo van a hacer es descriptivo, ¿sí ven? Ella lo va a hacer por etapas. Y va a ser analítico. Puede ser analítico, puede ser analítico y sintético. ¿Qué es analítico? Que lo divido en partes, en los elementos. Y el sintético, cómo se integra. Esto yo lo puedo colocar por ahora, después ya cuando desarrollen la investigación, se dan cuenta si se quedaron solo en el análisis o no. El enfoque epistemológico. Si es desde el racionalismo, si es desde el empirismo, si es del fenomenológico, si es sociocrítico. ¿Sí? Eso tenemos que definirlo también ahí, porque puede ser sociocrítico. ¿Sí? O puede ser fenomenológico introspectivo, cómo las personas, o vivencial, cómo las personas perciben esa realidad, por ejemplo. ¿Sí? Pero como un aporte adicional, no se van a quedar solamente allí, entonces puede ser sociocrítico, porque ustedes van a hacer una reflexión sobre ese fenómeno que van a encontrar ahí. La población, ¿dónde va a estar ubicada? El lugar específico, los rangos de edades, la ubicación geográfica. Es transversal o longitudinal, sería longitudinal porque es de un periodo de tiempo determinado. ¿Qué instrumentos van a utilizar? Las variables, hasta acá no pueden llegar porque todavía no las han determinado. ¿Sí? En la segunda página se colocan los datos de ustedes, personales, contacto, todo eso, ¿no? Y acá sí te preguntan el título, el objetivo general, la justificación y pertinencia, el aporte a la pedagogía. Por eso es que les hice las preguntas de la pregunta de problema. ¿Sí ven ustedes? Porque cuando lleguen aquí lo puedan contestar. Es más, con esos 3 datos que ustedes ya tengan clarificados, pueden hacer un breve resumen de su investigación como propuesta. Algo así como un resumen, un abstract. Ustedes lo pueden hacer porque ya tienen los elementos básicos, el título, el objetivo general, y qué pregunta problema están contestando. Con eso ustedes pueden armar un abstract de un párrafo, lo pueden armar. Y el aporte de la pedagogía. Piensen en esto, ¿eh? ¿Cuál va a ser mi aporte de la pedagogía? Ya lo demás es cronograma, ¿de acuerdo?
Esto lo vamos a revisar con calma, pero vayanlo pensando ahora que vayan revisando, ¿de acuerdo? Sí. Eso está ahí. Entonces, ese formulario se envía a la decanatura y se envía a la universidad de ustedes en México y ellos allá deciden, deciden no, o sea, le dan el aval para que se pueda desarrollar la investigación, o sea, que ya quede formalizada. Porque ya tienen claro qué van a hacer ustedes como investigadores y para dónde van con la investigación. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y la investigación se va a publicar? Sí. ¿Y Por eso dónde, por eso se publicaría? Por eso que hay que inscribirla. De arrancada, la publicación la genera la Universidad Americana, en primer término. Y yo me imagino que como es un convenio interinstitucional, también lo hará a través del sistema de publicación que maneje la universidad de ustedes. Porque ellos las universidades tienen editoriales y procesos editoriales de publicación. Porque la forma en que ellos generan documentos, porque eso les da calificación. Universidad que no genera documentos, publicaciones, baja de ranking. ¿Ya? Y de ahí ellos, por eso es que les decía yo la primera vez, el objetivo es, yo voy a realizar una investigación macro como tal, ¿sí? Una investigación. Y mientras tanto, de aquí a final de este semestre, noviembre, por ejemplo, yo de ahí puedo sacar un capítulo de libro. De ahí puedo sacar o sea, como yo voy a hacer varios pasos descriptivos, yo puedo sacar un capítulo de libro describiendo la investigación y los resultados preliminares, ¿sí? Y de ahí yo puedo sacar un artículo. Y de esos dos puedo sacar una ponencia, ¿sí ven? ¿Ya? Obviamente, si ustedes alcanzan, y el tiempo les da, lo pueden hacer. Si ustedes completan la investigación, imagínense, se puede publicar completa. Si no, hasta donde lleguen. Pero usted ya con esto perfilado ya es más fácil para que ustedes desarrollen. Pues ya saben para dónde van. ¿Sí? Entonces, mínimo salen 3 productos. Entonces, ¿qué hace la universidad? Te publica el capítulo del libro. De arrancada, las 2 universidades te publican el capítulo del libro. ¿Sí? El capítulo del libro te permite sacar el artículo. Tú redactas el artículo o lo redactamos, porque tengo que colaborar con eso. Redactamos el artículo y también lo publican en bases bibliográficas. Por eso es que se necesitan la coautoría de los tutores, porque no le publican a un estudiante de pregrado, le publican a un estudiante graduado o a un posgrado. De ahí nosotros somos coautores con ustedes para que ustedes puedan publicar y queden en las bases de datos. Es decir, que a ustedes los van a citar en las publicaciones. Así como ustedes hicieron ahí, otros que busquen temas parecidos los van a encontrar y los van a colocar como referente bibliográfico. ¿Sí ven? Entonces ya ustedes empiezan a tener vida de publicación y de investigación en sus hojas de vida, en lo que aquí llamamos CEBELAC. Es decir, hay una base de datos nacional, en México la tiene que haber también, donde los docentes universitarios o los licenciados van colocando sus aportes en la ciencia a través de las publicaciones. ¿Sí ven? Aquí no es el que más hable, no es el que más publique. Y ya ustedes, estando en la universidad, ya van a tener publicaciones. ¿Sí ven? Entonces, primera instancia, capítulo de libro, bueno, la investigación como tal que va a nutrir el capítulo de libro que publican internamente las universidades y de ahí el artículo que sí la universidad se encarga de colocarlo en bases bibliográficas, en Scopus o en Cielo o en donde sea. Y de ahí de ambas usted saca una ponencia que usted puede, sé que la ponencia, describir la investigación, la metodología, los resultados preliminares en eventos. Usted va y expone cómo va su investigación, lo hace usted, cómo se mira la investigación, o lo hacemos nosotros acá. Y hay un tercer documento válido. ¿Sí ven? Porque de qué vamos a hablar en un foro. Foro de semilleros de investigación latinoamericano. De pronto no de este año, del 2021. ¿Qué te piden? Todas te piden lo mismo. Título, objetivo, pregunta, problema, metodología. Ya tú vas a tener todo eso. ¿Sí ven? Esa es la ventaja. Pero es como sembrar una semilla, como decía el finado Pedro Infante, sembró una flor, entonces tengo que sembrar la flor, yo la sembré, yo la regué, yo la cultivé, para ver si era formal, como decía la ranchera, y ver, por aquí, alguien quiere unir, la profesora Grisha Bonito, para que usted pueda tener el resultado, y la fecha es noviembre, ¿de acuerdo? O sea, vamos a seguir trabajando, pero la fecha límite para tener los documentos para presentar son en noviembre.
Hola, profe Abril, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profe. Estaba en una reunión en Se está dos. en dos, imagínense. ¿Y el computador cómo siguió? Bueno, hoy me está funcionando bien. Hice lo que usted me dijo, le puse el abanico y al parecer era como que estaba recalentado. Es que normalmente los portátiles hay que ponerles debajo una basecita que trae unos extractores. Yo la tengo, profe, pero resulta, mira, ve, que no sé si la alcanzas a ver, espérate. Mira, esta, pero resulta que dejó de funcionar el motor también. Por eso está recalentando. Y tiene que estar pendiente si el extractor interno del portátil está sirviendo también. Porque al mío se le dañó y tuve que conseguirme otro, corriendo. Yo pienso que puede ser eso, porque pues yo pienso que se me está recalentando como en la parte de arriba, pero yo le pongo la mano y siento que el abanico está trabajando. Ah, bueno, hay que decir que es que ayer hizo mucho calor. Sí, sí. Oh, Hola, Miguel, hola Karen, ¿cómo están? Hola, muy Bien, bien. gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Gracias a Dios. Oiga, qué fondo de bonito, qué espejo más hermoso. Está cute, está cute. ¿Y bueno, qué profe, más? ya les mostré la plataforma donde van a colocar la bibliografía que han consultado esta ahorita, malas que vienen ahora. Ya determinamos el tema, no sé si... ¿Cómo quedó el tema, el título? ¿Usted puede ver el chat? El chat, sí. Ya aquí estoy viéndolo, vamos a ver. Estoy Después de en los el celular, asteriscos, porque acá estoy allá en bien. el portátil estoy en otra reunión, pero pues están haciendo un trabajo ahí. Dije, voy a entrar un momentico acá. Ahí Es, están los asteriscos, debajo de los asteriscos. pero no me lo deja ver. Archivos adjuntos, no me lo deja ver, profe. Porque acaba de entrar, ¿sería por eso? Uy, ¿qué pasó? Profe, anda, algo le pasó, se salió. Me salí, profe, y Sí, se se salió. vio un botón que no era y me salí. Bueno, Pero es profe, que se lo voy a volver a enviar. Ahí va, para que sí, la pero pueda ver. ahora sí, impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC en tiempos de pandemia en estudiantes de quinto semestre. Uy, pero qué bueno, porque así nosotros podemos delimitar lo infantil y Sí, allá se está delimitando la educación superior. Es increíble. así es, así es, así es. Y acá van a Eh, medir el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay mediado un por las segundo TIC. título, que estamos proponiendo como para que sea un poquito más resumido la colita, y es este que está ahí, este que le acabo de enviar ahí. Impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC en tiempos de pandemia en estudiantes y docentes de licenciatura en educación de la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia, y la Universidad de Vizcaya en Acuña. Ay, me gusta el segundo. El segundo, a mí también me gusta el segundo porque es menos farragosito, es más compacto. Me volvió a salir. La profe está saliendo y entrando. Ay, mi profe, ay, mi profe. Les sugiero cuando coloquen las bases bibliográficas, las vayan a colocar en el Word, coloquen el título 2 y el objetivo general, para que ya se vea que ya está consolidado y ahí va, se va consolidando la base bibliográfica. ¿Ya? No, todavía no les he dicho la tarea, ¿no? Aunque la tarea usted ya más o menos se las huele, ¿no? Que tiene que ver con esos elementos, te van a buscar los elementos, ya tengo que buscar los elementos, ya aquí no hay más nada. Ya gracias a Dios, entre comillas, lo duro se superó, que fue, bueno, ¿para dónde vamos y qué vamos a hacer? No crean, esto no es lo mismo, depende de cada estudiante. Hay estudiantes que les cuesta encontrar el tema, que inclusive llegan después de darle mucho machaque a cambiar el tema todo porque no les da. Karen y Miguel, discúlpenme, me entró una llamada, es que estoy como en 5 cosas al mismo tiempo, ustedes no se imaginan. ¿Se Allá le borró acá, el chat? ¿Se le borró el chat? profe, mándemelo, pero me gusta más el segundo. Por eso se No le sé qué. borró. Te vuelvo a mandar. Sí, mándamelo otra vez. El segundo es un título que va con todos los aspectos y sería bueno porque le serviría a ambas licenciaturas, Sí, tanto para allá inclusive, como sí, para acá, unos aportes muy significativos en estos tiempos de pandemia, ¿cierto?
Ahí está que el objetivo ayuda. general. Se lo acabo de mandar el objetivo general. Me llegó, pero aquí dice Adolfo Ceballo, impacto en el proceso de No, enseñanza-aprendizaje ese es el título. Abajo. mediado por las TIC en tiempos de pandemia, estudiantes y docentes de la Sociedad de Educación de la Universidad Americana de Barranquilla. Perfecto. Objetivo general, caracterizar el impacto, sí, en tiempos de pandemia de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC en estudiantes y docentes de la Universidad Americana de Barranquilla, Colombia y de la Universidad de Vizcaya de Acuña, México. Y aquí está Excelente, profe. la pregunta problema, más o menos sería esta. Y llegaron hasta la pregunta problema, ¿verdad? Ah, pero avanzaron bastante porque nosotros llegamos solo hasta el estado del arte. ¿Es posible saber cuál es el impacto de la pandemia del COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC en estudiantes y docentes de la estructura de la universidad? Hay otra llamada. Es muy solicitada. Bien. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Tienen como compromiso, primero, ya identificar cuáles son los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder sacar eso, tienen que sacar los autores. O sea, ustedes van a seguir buscando bibliografía, porque ahí es que van a sacar todo. ¿Cuáles son los autores? ¿Cuáles son los Otra autores? llamada, discúlpame. No se preocupe, profe. ¿Cuáles son los autores? En la pregunta problema, la veo muy pertinente, ¿sí? ¿Se la borró? Se me borró. ¿Ya? Miguel, ¿Es posible saber cuál es el impacto? Sí, a través de la investigación. claro. Les mostré también el formato, eso nos lo hicimos ayer con Kareli, el formato para la inscripción de los proyectos de investigación. Ah, pero yo se lo mandé a ella y se lo compartí ok. en una sesión anterior, profe. Ok. Ya la próxima semana, o sea, el próximo encuentro, digámoslo así, tanto con Kareli como con ella, ya lo vamos a llenar. Ya hay que llenarlo ya. Ya está madurito para poderlo llenar. Porque aquí en adelante ya es el desarrollo de la investigación de cada uno. Inclusive, ellos van a colgar en la plataforma, en el Word, la base bibliográfica que buscan. En la próxima sesión, el próximo Sí, viernes. en la próxima sesión, ya sea viernes, sábado. Sí, todavía estamos en semana de sin clases. Bien. La otra semana el viernes, ¿cierto? Karen y Miguel pueden el otro viernes. ¿A las 2? Ok. Entonces lo llenamos al mismo tiempo los dos, mientras ya ellos van desarrollando la investigación para comenzar ya el proceso de construcción. ¿Qué haríamos después? ¿Qué haríamos después? ¿El equipo del arte, Karen y Miguel? ¿O lo van a hacer apenas? No, ya ellos me mostraron, encontraron citas pertinentes, trabajos pertinentes a lo que ellos quieren. E inclusive yo les decía que ellos en el grupo de WhatsApp se pueden comunicar con Kareli, porque Kareli también encontró por su lado, porque se parece el tema, pero es diferente. Exactamente, lo pueden compartir, que aunque el tema es parecido, la población es diferente. Entonces, claro, porque allá es infantil y acá es educación superior. Educación superior. Entonces, estamos en los compromisos. Estamos trabajando en los niveles. Entonces, el primer compromiso, tienen que buscar ya los autores con los cuales ellos van a basar su investigación, que definan esos autores qué es proceso de enseñanza-aprendizaje y sus elementos. Ahí necesitamos los elementos. Ellos tienen que darse la pela y sacar los elementos, porque esos elementos van a ser los que van a dar las características del proceso de enseñanza-aprendizaje que van a describir. Eso es lo que tienen que sacar. Y ahí, ya después, eso no es ahora, pero ya después de ese paso, ya teniendo los elementos y por qué, o sea, es decir, vamos a utilizar estos autores, 3, 4 autores, estos son los que vamos a definir, los que vamos a usar porque ellos definen que un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tiene que ver el docente, el rol docente y el rol del estudiante, porque es enseñanza-aprendizaje. Estos autores manejan estos elementos y estos elementos son los que vamos a utilizar por estas razones. Listo. Ahora sigue es el paso metodológico. ¿Cómo voy a hacer yo para medir y describir el impacto de esos elementos? O sea, la pandemia, ¿cómo nos impactó? Y después, ¿cómo lo vamos a analizar al final? Porque eso al final las conclusiones, cuando ya se tengan los datos. O sea, de esos elementos sale la metodología. ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Si voy a hacer triangulación, si voy a hacer grupo focal, si voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Pero para eso necesito saber esos elementos. Y yo ya les expliqué que tienen que ser unos elementos que puedan ser verificables. Es decir, si por ejemplo encuentran un autor que habla del nivel emocional dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y les gustó ese autor, el de autor tiene que explicarte cómo son los elementos para poder indicar esa parte emocional, porque yo tengo que ver cómo los puedo identificar.
Si no encuentro una Así manera es, de identificarlo, me va a costar trabajo. así es, Hay que ser prácticos así con es. eso, digámoslo así. Claro que sí, profe. Ya con eso ya tienen para la próxima semana. Igual le pasó a Kareli. Kareli me está buscando cuáles van a ser sus elementos de ella. Entonces, cuando nos encontremos el viernes, Dios mediante, va a ser muy interesante porque ella va a decir, bueno, yo hasta ahora he encontrado estos elementos. Y van a ver de pronto coincidencias con los elementos de ustedes, que es lo más lógico, porque es proceso pedagógico, ¿sí ven? Y ustedes van a decir lo mismo, vea, hasta aquí hemos encontrado estas características de estos autores. Y van a ver que entre ustedes van a dialogar. Grupo de Claro, Kareli van y a ustedes. intercambiar, va a haber un intercambio ahí de información y de conocimiento al mismo tiempo, donde van a establecer un proceso de retroalimentación y feedback que puede complementar allá de aquel lado en el nivel de infantil y puede complementar algunos aspectos generales en el nivel de educación superior. Así es, entonces, eh, aquí hay algo importante que está implícito y que nunca se les debe olvidar. Yo sé que hay mucho, y sobre todo los colegas se ve eso, ¿no? El celo profesional y demás. Pero el conocimiento y la investigación es un proceso de compartir. La ciencia es de compartir, la investigación es universal. Es un proceso de diálogo, es la única forma de poderse nutrir. Cuando ustedes están buscando la base bibliográfica, están dialogando con los autores anteriores a ustedes. Y ellos, en Frank Khalid, están mostrando en sus publicaciones, mira, esto fue lo que yo hice, lo hice de esta manera y estos fueron los resultados que me dio. Yo no escondo esa información, ¿sí? Solamente los totalitarismos, los regímenes, las dictaduras son las que hacen eso, esconden el conocimiento. O sea, si usted no es de esa piña, no entra, ¿sí? No puede acceder a ese conocimiento. El conocimiento es compartir, por eso lo estamos haciendo colaborativamente con Kareli, lo estamos haciendo colaborativamente con la profesora Abril, con mi persona y con ustedes. Compartan, Así es. pregunten, porque se nutre más, les da más ideas inclusive. Yo sé que eso está implícito, no se había dicho, pero hay que decirlo. Una de las características del conocimiento es ese, que no es egoísta, es generoso, la verdad es generosa. Un docente es ser generoso. ¿Qué tal un profesor diciendo, no, no te voy a decir porque me caen mal? Imagínate, o sea, eso es inconcebible, ¿sí? Entonces, es por eso que lo estamos haciendo de manera integrada con Kareli, también porque Kareli está solita, ¿sí? Entonces ahí se puede complementar un poquito con lo que ustedes han ido indagando, porque como les decía yo, la investigación de ella va a tener dos fases, la de usted solo tiene una fase, y la de ella es de transformación, entonces la de ella inclusive va a abarcar el otro semestre, porque no le va a alcanzar, porque ya en este momento está en la primera fase, que es de diagnóstico e identificación, que es igual a la de ustedes, y más o menos se va a demorar al mismo tiempo que ustedes. No estoy diciendo que usted sea inferior a la de ella, ni más faltaba, sino que son dos tipos de investigación distintas. Cuando ustedes terminan y están en resultados y publicación, ella solamente está publicando el resultado preliminar porque no ha pasado la fase 2, que es transformar esa realidad que encuentra. Eso que identifica lo va a transformar desde su preescolar, desde su guardería. Esa es la diferencia ahí. Entonces, por eso ella es bueno que se nutra de lo que usted también va desarrollando y viceversa, porque ella es muy pilosita, muy avispada. Preguntas con respecto al compromiso. Es muy abierta. Claro. Muy abierta. Sonría, profesor, para tomarle el pantallazo, la captura de pantalla. Venga, sonría. Yo me tomé la foto con ella, la falta con usted. Despeinado. Oye, ya están bien, ya Karen no bosteza. ¿Qué estás levantada, profe? Sí, pues. Ay, qué pecado, porque es que los chicos y los jóvenes y los niños duermen los sábados hasta las 11, qué pecado. Qué envidia será. ¿Cuál pecado? Envidia. Ay, profe, ellos tienen derecho a descansar. Sí, y más que Karen se acuestan tarde. Eso es cierto. Hablan mucho. Sí, claro, que consume más energía. Los maestros que son, porque son también muy buenos estudiantes. Son muy críticos también. Bueno, voy a pegarlo de por sí en el grupo de WhatsApp, pero momentico. ¿Y cómo te fue en la actividad del Facebook? Pues no gané. No ganaste, bueno, próximo intento. Sí, ajá, pero sí que tuviste mucho apoyo. Ah, súper. Pero qué bueno, es una experiencia buena. Sí. ¿Ya?
Es una experiencia muy bonita. Bueno, ¿y cuándo viajan a México? Esperamos que para inicios de septiembre. Ok, ok. ¿Y cómo les ha ido por allá en Alondra? ¿Visitan eso, que recorren eso, hacen ejercicio? Sí, es- yo estoy haciendo ejercicio todos los días ya. Y salgo ahí en la Ay, tarde. qué bueno, Sí. qué bueno. Eso es importante. ¿Y Karen no hace ejercicios? Sí, claro que sí. Sí, yo empecé a hacer ejercicio y luego ya Miguel se me pegó. Eso está bien. Profe, me mandan las fotos para hacer las Ya se la envié, evidencias. ya le envié la foto al... Bueno, que estoy mirando aquí es una cuestión que no edité la foto mía de acá. Ya le voy a mandar la otra foto. No la recorté, tengo que recortarla. yo ahorita te voy a mandar los videos para que ya subas los que me faltan a mí y te voy a mandar el de ayer te llegó, el de ayer te Sí, llegó. ayer me llegaron los 3, tengo que hacer eso ahora. Ah, bueno. Para juntarlos todos allí. Porque este niño aquí no me quiso guardar. Copiarlo, vamos a copiarlo y pegarlo en el WhatsApp. Listo. Bueno, le mandé las dos. Listo, profe. Ok, Ahí las tiene usted ahí. bueno, profe. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas, chicos? Ya la tienen clara, ¿no? Cualquier cosa al WhatsApp. Nos vemos el viernes a las 2, Dios mediante. Ajá, diga. Para este viernes, ¿qué tenemos que entregar o qué tenemos que hacer esta semana? Lo que acabo de decirte, tienen que buscar ya los autores que hablan de proceso de enseñanza-aprendizaje y los elementos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, para que ustedes ya vayan decidiendo cuáles elementos van a tomar para su investigación, para caracterizar, para evaluar, ¿sí? Entonces, solo eso. Entonces, ya van a comenzar a alimentar la bibliografía. Parte de la que ya encontraron les va a servir, ¿sí? Pero ya ustedes me tienen que decir de manera más aterrizada, hombre, profe, estos van a ser los elementos. Hasta ahora, profe, los elementos que estamos encontrando son estos autores. Y yo les voy a preguntar por qué. ¿Por qué? Siempre les voy a preguntar eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted me ha dicho, no, por esto, por esto, por esto, por esto. Y vamos a llenar, entonces esa es la tarea, ya con eso tienen. ¿Ya? Okay. Claro. Porque si les queda un elemento por fuera, les cogía la investigación, porque alguien va a decirles, pero no tuvieron en cuenta tal cosa. ¿Por qué no tuvieron en cuenta tal elemento? Y se les va a caer. ¿Sí ven? Entonces, entre más completo, Claro. entre más bases bibliográficas consulten, mejor. Por eso no les hago más. Y la otra semana, en la sesión, vamos a llenar ya el formulario para enviarlo a Decanatura y que Decanatura, con internacionalización, envíe también a la Universidad de México. Para que ellos vean tanto la de ustedes como la de Kareli para dónde va a ir. Y ellos ya sepan, la inscriban y seguimos adelante. Y seguimos adelante. O sea, apenas el principio, ¿sí? Pero van a ver, cuando ya estemos en la pomada, se van a encarretar con eso. Y cuando ya comiencen a tener en cuenta, ustedes van a sentir como investigadores, con los docentes, con los estudiantes, tomando los datos. Después van a tabular eso y van a encontrarse un montón de recursos para analizar. Eso es bien encarretador. Eso les queda gustando. Pero requiere trabajo, disciplina, lo que les dije yo, compromiso. Estamos sembrando la semilla. Estamos diciendo qué semilla vamos a sembrar, en qué terreno la vamos a sembrar. ¿Sí ven ustedes? Ya de usted va a depender que dé fruto, o sea, que peleche, que germine. Claro. ¿Algo más, profe Abril? ¿Está de acuerdo hasta ahí? Sí, estoy de acuerdo, Adolfo, claro que sí. Bueno, listo. Ya les mostré la plataforma. Ya justamente estábamos mirando la plataforma. Y ya habíamos revisado. Y ya les mostré los descargables. Ya les dije que en la manito van a subir lo que hasta ahora han investigado como evidencia. Y ahora tengo que pegar los videos que hemos tenido hasta acá. Tanto para consulta posterior, o sea, que tengan alguna duda, van y miran el video aquí mismo, le dan play y van y revisan. Hasta la parte donde, ¿dónde fue que el profesor le explicó esto y tal? Y como evidencia de paso también. Ok, profe. Bueno, entonces quedamos así. Un abrazo para Miguel, un abrazo para Karen. Cuídense Igual. mucho, Karen y Miguel. Dios los bendiga.
y sigan así apoyándose y uniditos hasta que ya estén allá en su país, porque no es lo mismo estar acá que estar en casita. Y ustedes lo Así es. saben que es así, ¿ya? Pues que Dios los cuide y pues un abracito para los dos. Igualmente, Muy bien. Igualmente, hasta cuídense mucho, luego. nos vemos. Hasta Nos luego, vemos. Adolfo. Hasta luego, profe Abril. Chao, Dios te bendiga, un feliz fin de semana. Gracias, profe. Lo mismo. Bueno, chao.